Amados hermanos, en la fe de nuestro amado Maestro Jesucristo, pasa a vosotros, Paz a vos, hermano. Pasamos, hermano hermano. Jesús. ¿Cómo está, hermano? Mi hermano Ismael, pasa a vos. Pasamos, hermano. Paz a Pasa a vos, vos, hermano. Mi acá, hermano hermano. Andrés Terán, pasa a vos. Así es, hermano, paz a vos. Qué gusto escucharlo, hermano. ¿Ya listo para para el tema? Sí, mi hermano. Muy bien, pues vamos a hacer oración. Sí, déjenme por aquí. Sí, vamos a iniciar. Le voy a pedir a... Ay, algo me pasó, permítanme que se movió. Mm, Le voy a pedir a mi hermano Ismael si nos lleva en oración, por favor, a mi hermano Andrés Terán, que se va a hacer el encargado de, este, de compartirnos el tema el día de hoy, por favor. Sí, hermano. Adelante, vamos a orar, hermanos. Bondadoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, una vez más, Señor, imploramos tu nombre para reconocerte, Señor, que eres un Dios fuerte, sabio y poderoso. Bendito Dios, en estos momentos, mis hermanos y yo nos reunimos en estos momentos para participar de esta nueva enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro hermano, eh, ayuda a Andrés Terán. Te pido, Señor, que permitas que hable de acuerdo a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que permitas que lo que ha preparado esta semana nos lo pueda compartir, Señor, para que a su vez nosotros lo podamos poner en práctica, Señor. Bendícelo a él, bendícelo a toda su familia. Permite, Señor, que nunca pierda esa buena intención de compartir esto que tú le has dado, Señor. Y Señor, permite que apresure los pasos de los hermanos que se van a incorporar a esta reunión por medio de Zoom, para que podamos disfrutar de esta enseñanza, Señor. Y pues, Señor, de igual manera te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Y todas estas bendiciones te las pedimos, te las suplicamos humildemente, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amado hermano. Pues, hermano Andrés, es todo suyo, hermano. Adelante. Sí, hermano, paz a vosotros nuevamente. Pues bueno, ya me presenté, ya saben mi nombre, hermanos. Soy ayuda de la Iglesia de Dios Israelita aquí en Cuernavaca, en la universidad. Y transmitimos desde Altapalmira, Temisco, Morelos, hermanos. Y bueno, es un gusto participar y ver a nuestro hermano ministro Julio Cielo y a todos nuestros hermanos. Bueno, vamos a ver la lección número 9, experiencia ininterrumpida. Mientras dice el objetivo, reconocer que la única manera de cambiar nuestra vida y llegar a Dios es mediante una experiencia ininterrumpida de comunión con Jesús. Bueno, estas lecciones que nos están apoyando el departamento varonil están muy acordes, hermanos, para nosotros. Y vamos a ver lo que dice Romanos, si alguien me quiere apoyar, hermanos, Romanos 12 1 al 2 que ya lo conocemos muy bien, hermanos. Sí, sí, nos pueden apoyar, hermanos, con Romanos 12 1 al 2. Aquí se lo leo, hermano. Por favor, hermano. Sí, dice así Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pues bien, hermanos, creo que ya conocemos estos versículos y nos dan un claro ejemplo de que en el momento que nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios,
y las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, experimentamos una nueva vida y dejamos esa manera, esa vieja manera de pensar y de actuar como la que nos han enseñado, hemos aprendido. Y, y claramente hemos experimentado, yo creo que las cosas excelentes de la nueva vida que tenemos y la debemos de seguir continuando. ¿Verdad? No nos conformemos a este mundo porque sabemos que en este mundo, pues todos tienen una opinión de decir, bueno, yo soy así, todos son así y yo no voy a continuar esa manera de vivir. Yo he conocido una nueva experiencia, como lo dices, una experiencia diferente y que no voy a interrumpir mi cambio, así yo vea situaciones en la vida de otras personas la vida del mundo, ¿verdad? Y incluso, pues a lo mejor podemos ver casos hasta en la propia iglesia, pero nosotros, hermanos, yo creo que el crecimiento espiritual se debe de notar y no mirar a otros, sino mirar nosotros mismos. Dice Hebreos capítulo 6, mis hermanos, vamos a que la palabra de Dios nos hable. Hebreos capítulo 6 versículo 1 al 3. Nuevamente, mis hermanos, pues, les pido que me apoyen porque estoy aquí un poquito incómodo con la computadora y no tengo, hermanos, una base bien. Ahora sí que una disculpa. Hebreos capítulo 6 versículo 1 al 3, para que la misma palabra de Dios es la que nos vaya exhortando y no sean propias palabras de uno mismo. Otro hermano que me Sí, sí, apoye, hermanos, hermano. con esta, por favor. Dice Hebreos capítulo 6. Por 1 al 3. tanto, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite, si Dios lo permitiere. Amén. Así es. Fíjese que, hermanos, la palabra de nuestro Dios, pues tenemos un claro ejemplo de los apóstoles cuando ellos comenzaron a tener la experiencia con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando pasa el suceso del maestro, ellos comenzaron como a titubear, a cambiar, y el maestro nuevamente los vuelve como a evangelizar, a reevangelizar nuevamente, a animarlos, ¿verdad? Como carne son circunstancias que nosotros pueden ver venir, situaciones diferentes, pero ahora el que nos anima es el Espíritu. Nos recuerda que nosotros ya hemos hecho un compromiso, ya no podemos voltear atrás. Y quisiera saber la opinión de ustedes, hermanos, nuestro hermano ministro, si vamos bien o me estoy desviando del tema. Mi hermano, quisiera saber su opinión para continuar. Hermano ministro, Julio Silva. Antes de pasar a la lectura, vamos viendo, mis hermanos, ¿qué me dicen ustedes? Sí, hermano, aquí Sí, estoy. hermano. Sí, hermano. ¿Sí? Bien, hermanos, sí, porque necesitamos, ¿verdad? También la opinión de ustedes. O alguien que quiera opinar algo más del objetivo, mis hermanos, o ustedes me dicen si continuamos. Adelante, hermano Andrés. Bien, vamos a pasar con la lectura bíblica. Y les voy a pedir de favor a alguien que también participe, hermanos, en segunda carta de los Corintios, capítulo 5 14 al 17, que otro hermano nos ayude a participar. Hermanos, y nosotros vamos a ir analizando la palabra de nuestro Dios para poder aprovechar el tiempo. Y bueno, lo vamos a ir siguiendo esta lectura.
Segunda carta de los Corintios, capítulo 5 14 al 17. Yo, hermano, otra vez. Sí, adelante, mi hermano. Dice 5 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De esta manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun así a Cristo conocimos según la carne. Pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así es, mis hermanos, muy bien, lo está aclarando nuevamente el objetivo, ¿verdad? La lectura bíblica, que nosotros tenemos que llevar una línea recta. Dice Romanos capítulo 6 versículo 4 si lo tienen, para que lo conocemos perfectamente, hermanos. Aquí Pero lo es leo, necesario que, si lo quiere leer, hermanos, aquí lo leo. Dice así. Romanos 6 4. Dice así, hermanos, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Así es. Fíjense que esto que nos enseña la palabra de nuestro Dios y lo que estamos aprendiendo, hermanos, en estas preparaciones, porque es una preparación que estamos constantemente haciendo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, hay un canto que dice, quiero seguir las pisadas de Cristo. Cuando lo cantamos, dice por ahí, tenemos que recordar las pisadas como anduvo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Anduvo haciendo cosas excelentes, anduvo hablando de la misericordia, del perdón, la comprensión, muchas cosas que nos enseña el maestro, ¿verdad? Muchas veces, él primeramente es el ejemplo, como él lo ha manifestado, ejemplos os he dado, ¿verdad? El ejemplo que nos da el maestro es el seguir no solamente algunas, sino todas, que es la comprensión hacia la humanidad, porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Nos sale el antiguo hombre, o nos puede salir, hermano. Yo lo digo, yo estoy en una lucha y no sé ustedes, ¿verdad? En mi parte, constantemente dice la Escritura, mientras tengamos esta carne, tendremos esas luchas, pero todos modos con la fe y siempre recordando que somos unos hijos de Dios y que hemos hecho un compromiso. Y nos lo recuerda en Gálatas capítulo 2:20. Creo que ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente. Lo voy a buscar, hermanos. Mi hermano ministro es muy ágil con la escritura. Gálatas 2:20, para no, Sí, para hermano, decirlo. Gálatas 2:20 dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así es, pues bien, a la comprensión, hermanos, le digo, de cuando uno, el primero que experimenta todas esas cosas al escuchar la palabra, es uno mismo. ¿Qué tengo que crucificar? El viejo hombre que era uno, mis defectos, mi manera de ser, mi manera de actuar. Y dice la escritura, ¿verdad? Esas cosas que antes era uno, las tengo que crucificar, ya no tienen que salir, ya no tienen que ser esa manera de actuar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo hoy en día, lo cotidiano que vive toda la humanidad en el estrés, en la puranza,
¿Qué pasaría, verdad, que hoy en día la humanidad con tantito se enoja, pierde el control en en el tráfico? ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona no tiene paciencia, tolerancia? Se hace un conflicto y llegan hasta problemas mayores. Entonces, ahí, hermanos, lo que nosotros como hijos de Dios nos ayuda bastante a evitarnos también esos conflictos, esas maneras de tener conflictos con las personas, con la humanidad. Nos ayuda bastante ese consejo que nos da la palabra de nuestro Dios y esa nueva criatura que somos nosotros hoy en día. Mis hermanos, pues vamos a continuar con el versículo para memorizar. O si hay alguna opinión de mis hermanos, adelante. ¿Quieren opinar algo, hermanos, o continuamos? Adelante, hermano. Sí. Bueno, aquí la dinámica, hermano, yo creo que lo vamos a decir o lo voy a leer, hermanos, porque lo vamos a leer porque por el tiempo, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí ya voy a presentar una diapositiva. Voy a invitar a ver, voy a buscar. Sí, ya tenemos Mireida. A ver, ahorita, hermanos. Vamos a poner, ayúdame aquí, mira, porque ya se me, con el objetivo. A ver. Ella es la que me ayuda a mi hija Mireida, hermanos, en la transmisión también que tenemos de radio, son las que más aprovecho de mis hijos. Y vamos a ver el versículo para memorizar, para que lo veamos, para que también, hermanos, si gustan ir anotando o leer algún versículo que están ahí en la diapositiva. Y vamos a ver lo que nos dice la lectura bíblica. Dice segunda carta de Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Dice, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por qué, por el Hijo, ¿verdad? Nadie viene si no es por mí. Entonces, hay muchos pensamientos en el mundo, principalmente en el mundo que hacen a un lado al Hijo. Pero nosotros esperemos que no haya ese pensamiento, hermanos. Nosotros primeramente tenemos que decir ese camino, esa luz que es el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, les decía nuevamente, ese ejemplo que nos marca, pues tenemos que caminar de esa manera. Dice segunda carta de los Corintios capítulo 3 versículo 5. Nuevamente, hermanos, les voy a pedir que me apoyen porque aquí está un poquito incómodo para que yo les lea las escrituras, ¿verdad? Le digo, está un poco incómodo. Segunda de carta de los Corintios capítulo 3 sí, versículo 5. Sí, hermano. Capítulo 3 versículo 5 dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Amén. Así es, hermanos. ¿Me puede ayudar, hermano, con esta explicación del versículo? También, hermanos, me gustaría escucharlos a ustedes. No sé si cambie la dinámica, pero yo creo que también, hermanos, es importante, como lo hacemos en la reunión de los varones, que todos damos una opinión. Me gustaría saber su opinión de este versículo, mi hermano, que dio lectura. Sí, hermano, bueno, aquí bueno, entiendo que nos dice que Dios es es la fuente y el dador de toda gracia. Sí. De todo lo que tenemos es gracias a Dios, hermano. Dice también, ¿verdad? Que no es que nosotros seamos, ¿qué? Insuficientes, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tener, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nada Él hace si no lo hace por quién, por el Padre. Él primeramente le está dando la certeza al Padre. Dice, y aquí vamos a leer igualmente, eh, aquí ahora primera carta de los Corintios,
capítulo 12 versículo 3. Primera carta de los Corintios, 12:3 dice, 12:3. por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos. Fíjense que eso es muy importante. Siempre, siempre nosotros como hijos de Dios que ya hemos tenido un cambio, reconocer, y yo creo que lo reconocemos, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es volver a repasar, volver a nosotros estar recordando y apoyando tal vez a personas, tal vez esta lección sea para apoyar también para evangelizar. Nosotros ya lo estamos constatando, tenemos esa seguridad, pero esto nos sirve también para poder evangelizar a personas nuevas, personas que se acerquen. Esta vez, hermanos, que a mí me toca salir 2 veces por mes a diferentes localidades, pues me he encontrado personas que son de estas denominaciones, hermanos, y es que en esto del departamento varonil, pues nos sirve mucho también para nosotros darles una orientación y nosotros que no se nos olvide recordar, ¿verdad? Que siempre que tenemos que tener esa humildad y esa paciencia como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice primera carta de Juan capítulo 2 versículo al 25. Dice así, hermano. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. 2 24 al 25. Primera de Juan. Ah, primera de Juan 2:24 dice, De Juan. Primera de Juan sí, 2 24 al 25. dice así, pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Amén. Así es. Pues desde un principio, hermanos, siempre nuestro objetivo, y esta vez que me tocó dar también en la femenil, ¿verdad? Que un reto. Me tocó dar la escuela de los retos que tenemos que tener en la vida. Entonces, esto tenemos que trabajar también nosotros por algo importante. Lo que hay una parábola, ¿verdad? Cuando habla de el hombre que vino a contratar a tal hora, a tal hora, a tal hora, hermanos, y la recompensa es el reino, el reino de nuestro Dios. Por eso trabajamos ese objetivo, pero también por tener una vida feliz, una vida tranquila. Sabemos que hay muchos problemas, muchas situaciones que se están viviendo como hoy en día, hermanos, de lo que se está viviendo ahorita en las noticias, cosas que se ven, pero dice que nosotros, qué bonito que ahorita estamos haciendo cosas agradables y vivimos en una paz y en una tranquilidad. Eh, que nos ayuda también a estar con una confianza en nuestro Dios, esa paz, esa tranquilidad que podemos estar en nuestro hogar y saber que están nuestros seres queridos aquí. Y esa es la confianza, ¿verdad? Esa es lo que dice el tema, lo que estamos viviendo hoy en día. Esa es la experiencia que tenemos que tener, esa experiencia y que no se debe de interrumpir, no la debe interrumpir nada ni nadie. Dice por ahí la escritura, ¿verdad? Que ¿qué me apartará del amor de Dios? Nada. Tribulación, aflicciones, nada, hermano, nos debe de apartar del objetivo que tenemos. Me gustaría, hermanos, que alguna opinión, mi hermano ministro, Julio Silva, o un hermano, también para ver, hermano, su opinión de este lectura bíblica. Hermano Ismael Pérez Vamos, o vamos bien, hermano, vamos bien.
Vamos bien, perfecto. Pues entonces vamos a pasar a la lectura aquí, a un párrafo, hermanos, ya que vamos bien, vamos a leer solamente 2 de Corintios 8:11 para reforzar lo que estábamos viendo del texto para memorizar. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 11. Y aquí ahorita vamos a poner, también hay más versículos, hermanos, si algún versículo ustedes ahorita lo ven. ¿Verdad? Lo pueden leer, pueden decir, hermano, también este versículo que está aquí va acorde, y si no, seguimos, hermano. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8 versículo 11 ya para pasar a los párrafos. Dice así, hermano, 8:11. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Amén. Así es, dice, ahora pues llevar también a cabo, ¿verdad? ¿Qué vamos a llevar a cabo? Este compromiso. Esto es lo que hemos conocido. ¿Ya? Para como estuviste pronto a querer, así también lo estéis a cumplir, conforme lo que tenéis. Tenemos que, hermanos, ponernos, que no se nos olvide, porque puede, hermanos, que en las pruebas, en las dificultades, pues vengan circunstancias, pero dice Romanos 8:16, ¿verdad? Que el Espíritu te dice a tu espíritu que tú tienes que continuar, tienes que seguir, tienes que tener esa paciencia, tienes que tener esa fortaleza y siempre esa fe. Vamos a pasar, hermanos, si no hay algo que aporten o opinar, hermanos, vamos a pasar al primer párrafo, y ahora sí voy a invitar a uno de mis hermanos que lo lea o que me ayude a también explicarlo, y ahorita pues también le doy una continuación, mis hermanos. ¿Les parece bien? Sí, hermano, sí, hermano. ¿Quién gusta leer el primer? ¿O estoy cambiando la dinámica o lo tengo que leer yo, hermanos? No, está bien la dinámica que lleva, hermano. Está excelente. Esperamos que algún hermano, si no, lo leo con todo gusto. ¿Sí? Bueno, voy a leer el primer párrafo. Dice así, hermanos. A veces pensamos, qué difícil es agradar a Dios. Guardar el sábado, diezmar, las fiestas, el amor al prójimo, etcétera. Qué difícil. Que eso no nos angustie. Todo eso es consecuencia natural de la comunión con Dios y con Jesús. Solamente hay que dejar que la savia de la vida que está en Cristo Jesús corra en nosotros. Y poco a poco el carácter de Jesús aparecerá en cada uno. Un ejemplo maravilloso es el apóstol Juan. Antes de convivir con Jesús, su apodo era el Hijo del Trueno, pero cuando cultivó el compañerismo con Jesús, se le dio otro, el discípulo de amor. ¿Cómo es que el Hijo del Trueno se convirtió en el discípulo de amor? Según Marcos 3, versículo 17, que voy a leer para completarlo. San Marcos capítulo 3, 17 dice así. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Bueno, voy a participar rápidamente en esta lectura, porque esto es muy, muy, muy importante a causa de que la razón de allegarnos a Dios es una transformación constante. Pablo, perdón, el primer libro de Samuel, capítulo 10, voy a leerlo. ¿Qué es lo que hace esta maravillosa transformación? Primer libro de Samuel 10, versículo 6, dice así: Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios ya participamos de él,
entonces empieza esa transformación de ser un hijo del trueno, es una persona violenta, descompuesta, iracunda, grosera y a lo mejor, sí, a una persona templada, sobria, capaz de entender a los demás y de poner los medios para que los demás también se restauren. Y entonces, y ese espíritu que dice aquí que hace que nos mudemos o nos transformemos en otro hombre, finalmente tiene una clave que Dios nos ha puesto de manera sencilla para que podamos asegurar o esa transformación, ese cambio a otro hombre, le dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y también lo voy a leer y con eso termino mi participación de este párrafo. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ese espíritu que hace la transformación de nuestras conciencias, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras obras, está íntimamente ligado a la obediencia. ¿Cuál es la razón? Bueno, ahora nada más como un breviario. Cuando nosotros aprendemos algo, se hace en nuestra mente, se hacen como surcos, dicen por ahí la gente que sabe, los neurólogos, se hacen como pequeños surcos. Pero cuando practicamos eso que aprendimos, esos surcos se hacen más profundos, como en el campo, esos surcos donde se siembra maíz o así. Entonces ese surco, entre más practica uno, cada que practico, no cada que leo, cada que practico, ese surco se hace más profundo, más profundo. Eso aplica en las malas obras y aplica en las buenas obras, en los malos hábitos y en los buenos hábitos. Quiere decir entonces que por eso la Escritura dice que las leyes de Dios se tenían que grabar en nuestros corazones. Y para que se graben, para que se haga un surco con esos mandamientos, esas leyes, esos preceptos, tengo que practicarlos cada día. Entonces, la transformación está íntimamente ligada a conocer y a practicar. Porque solo conocer, decía Santiago 2 versículo 26 parece, que la fe sin obras, que la fe que viene por el oír sin obras, está muerta. O sea, no hay cambio, no se hace ese surco. Entonces, aquí esto lo que nos está marcando es que ese hijo del trueno, ¿qué hizo? Aprendió de Cristo, empezó a practicar y ese espíritu fue moldeando su carácter hasta que se transformó en el discípulo de amor. Entonces, aquí vemos esa primera etapa, el conocimiento llevado a la práctica hace un surco, que es un significado muy especial en nuestro cerebro, en nuestra mente, y se graba para siempre. Así que es maravilloso esto que propone la escritura y que lo comprueba el hombre. Gracias, hermano, es mi participación. Así es, mi hermano, pues mire, la principal barrera del desarrollo espiritual está en nosotros. Está en nosotros porque dice Jeremías 16, dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma, dijeron, y muchos dijeron, no andaremos. Es lo que decía el versículo, el párrafo, ¿verdad? Que se nos dificulta a veces en algunas cosas, ¿verdad? Decía, en- puede ser el sábado y lo que les decía, ¿verdad? Nuestro carácter principal. Esta es una lucha principalmente en los varones, hermanos, cuando hay más responsabilidades en nosotros, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, nosotros como obreros, por muchas situaciones. Pero no hay excusa, dice mirar los caminos. ¿Y cuáles son esos caminos, esos modos de pensar, esos pensamientos que han tenido los antecesores, que han pasado diferentes situaciones, pruebas? Yo les decía, como Moisés, un Moisés, esos caminos, esos pensamientos que nos dejan otros seres, otros personajes que podemos también ver que sí podemos, porque muchas veces cuando no hemos escuchado tal vez de algunos que dicen, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo lo pudo porque es el Hijo de Dios.
hermanos, pero sabemos que el maestro tuvo las mismas tentaciones, las mismos, el dolor, por eso tuvo esa carne, las mismas luchas, los mismos sentimientos, ¿verdad? Entonces, nosotros esos caminos, esos pensamientos, tenemos que analizarlo, dice Romanos 6:16, para reforzar lo que nuestro hermano ministro muy acertadamente nos acaba de decir. Romanos 6:16. Dice así, hermano, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Amén. Así es, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y les digo por qué, porque pues sí. Lo principalmente tenemos que luchar con nuestros malos hábitos que traíamos anteriormente. Como les había leído, iniciamos con Romanos 12:2. Experimentemos esa manera, tenemos que crucificar. Y a lo mejor, pues muchos sí nos está costando, pero ¿qué creen, hermanos? Por medio de la práctica se va obteniendo eso. Por medio del ejercicio, como el deportista, como el que se mantiene firme, hermanos. Entonces, cuando uno siente ya comienza a ejercitarlos y dice, bueno, yo recuerdo que antes era intolerable, con tantito que me decían era un Juan Erge, nadie me podía decir nada, nadie me podía decir, yo soy así, y como dice el mundo, yo así soy y así soy, y nadie me va a cambiar. O dice el mundo, yo soy tal como soy y no me parezco a nadie. ¿Verdad? Las pláticas del mundo, pero nosotros tenemos que manifestarlo, nosotros tenemos que experimentarlo principalmente. Tenemos que ver y comprender a aquellos, ¿verdad? Que también están en un proceso de un cambio, porque eh, a lo mejor nos vamos a topar con diferentes, ¿cómo se dice? Así como hay muchas biodiversidad, a ver si lo dije bien, biodiversidad de personas, de hermanos que vienen con diferentes situaciones o pensamientos. Y hay que tener paciencia, hermanos. Hay que ayudarlos a aquellos que vienen para, así como nosotros fuimos ayudados, ayudarlos y seguir esa, como dice el cuaderno, ¿verdad? Esa experiencia que es ininterrumpida, ayudar de esa manera. Siguiente párrafo, mis hermanos, o me dicen si voy bien, hermano, de tiempo y estamos a la buena hora, mis hermanos, para que también no me vaya a pasar de tiempo. Segundo párrafo, bueno, lo voy a leer, hermanos. Dice el segundo párrafo, nosotros llegamos a Jesús como un remedio de ser humano. Cuando nuestra vida cambia, no nos damos cuenta. Pena de cuando alguien dice que su vida está cambiando, porque cuando esto sucede, normalmente en todo lo contrario. Es, esto es todo lo contrario como el caso de los fariseos. Ay, está un poco duro, ¿verdad? Este párrafo, porque dice que cuando nosotros supuestamente estamos teniendo un cambio, pues no, ahí viene una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que podemos empaparnos de mucho conocimiento y de la palabra de nuestro Dios. Y viene una palabra, como podemos decir, entre el amor y la indecisión. Podemos tener mucho amor, pero la indecisión de nosotros puede ayudar, no nos puede ayudar, hermanos, si estamos indecisos. Como dice espero no salirme, o me de entender, hermanos, cuando nuestro Señor, cuando en Apocalipsis habla dice que aquellos que son tibios, o no eres frío, no eres caliente, ¿verdad? Cuando una persona muestra, dice que tiene amor, pero a la hora de demostrarlo, tiene una indecisión, podemos tener una indecisión, no va acorde, porque aquí está poniendo, dice que como
los fariseos. Vea, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 15, 14 al 16. Lucas capítulo 15, 14 al 16. Dice así, hermanos, Lucas 14, 15, 15 al 16. 14 Lucas al 15. 16. Ah, ok. Lucas, Dice, Lucas dice capítulo así. 15, 14 al 16. Ah, aquí lo tengo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿es ahí? Sí, hermano. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Amén. Bien, vamos a ponerlo, hermanos. Yo sé que somos pueblo sabio y entendido. Esto solamente lo vamos a tomar como una semejanza, ¿verdad? Una semejanza, no lo vamos, ya sabemos cuál es el objetivo. Nosotros, hermanos, en el momento que somos llamados a ser hijos de Dios, le digo, es una semejanza, ¿verdad? Que vamos a tomar. El Señor nos da una oportunidad cuando llegamos a la presencia del Señor y ejemplo, pero hermanos, no se nos debe de olvidar de dónde salimos y de la oportunidad que tenemos, que nos da nuestro Dios y que aún así sabemos la historia, hermanos, de los gentiles, que aún así, hermanos, nos dan parte en esa mesa, parte en ese lugar para que nosotros estemos y no lo desaprovechemos. Dice Salmos 23:5, ¿verdad? Salmos 23:5. Ahora sí que nuestro hermano ministro nos está ayudando. Salmos 23:5. Sí, hermano, dice así, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste Así mi es. cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Así es, hermanos. Fíjese, el Señor nos da esa gran oportunidad. Que no pase como aquellos hombres, pues yo les decía, tenemos diferentes historias. Para nosotros tomar el ejemplo, ¿qué me conviene y qué no me conviene? Ya experimenté que una vida de pecado, como hemos leído anteriormente de Romanos, no puedo servir a dos amos, no puedo servir, no puedo estar entre el amor y la indecisión, que sí amo a Dios, sí amo a Cristo, pero estoy indeciso de cambiar mi manera de ser, estoy indeciso de ayudar a mi hermano, estoy indeciso de comprender, estoy indeciso en muchas cosas, o estoy indeciso de no estoy de acuerdo con lo que mi hermano dice. No estoy en desacuerdo. Hermanos, tenemos que ponernos, ser como el Maestro, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, la manera que Él se puso a comprender a esas personas que tenían sus errores, Él observaba y puso un gran ejemplo. Dice segunda carta de Pedro, hermanos, para este párrafo, segunda carta de Pedro, capítulos 2, 20 al 22. Y es que, hermano, le digo que aquí tengo poca luz Dice y así, solamente, sí, hermano. ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimeras, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Me dicen por ahí, hermanos, la medicina más efectiva es la que nos hace un poquito de dolor, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos un medicamento, una vacuna o algo,
hasta nos duele, hermanos, pero es la que hace efectiva. Pero lo vamos a ver también como hijos de Dios espiritualmente, que está, pues pone un ejemplo, tal vez se oiga muy duro, pero nosotros, pues de esta manera tenemos que analizar nuestra vida, nuestra situación. Dice Gálatas capítulo 5:3 para reforzar esto que se dio en la lectura, dice Gálatas 5:13, dice porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Es para reforzar lo que la palabra dice, para que no hable mis palabras, mis pensamientos o yo exprese, hermanos, muy claro está la palabra de Dios. Y ya solamente primera carta de los Corintios, capítulo 5:17. Primera carta de los Corintios 5:17. Dice así, hermano. Sí, Ah, primera carta 5:17 no tiene, hermano. Llega hasta el 13. ¿Será perdón, segunda hermano. carta? Pero, hermano, es que no alcanzo a ver. Ah, sigue 5:17 cinco de la siete segunda carta de los cinco Corintios. cinco siete primera carta 5:7 perdón. Ah, ok. 5:7 disculpe, hermano, no alcanzo a ver. No, no se puede. 5:7 dice, sí. Ahora, limpiaos. A ver, sí, hermano. No, Sí, adelante, estamos ahí. adelante. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que Cristo fue sacrificado por nosotros. Nosotros, ustedes y el servidor ya sabemos que la levadura, hermanos, pues demuestra que es el pecado, ¿verdad? La maldad. Limpiaos constantemente, hermanos. Yo no digo hermanos, haga una perfección eh, nosotros estamos siendo constantemente lavados porque nos podemos ensuciar, así como los vasos, ¿verdad? Que utilizamos, aunque sean vasos especiales, los usamos, se contaminan, pero nosotros por eso asistimos, hermanos, en oración, asistimos en nuestros hogares, leer la palabra como en nuestros lugares, o en cualquier momento, hermanos, estarnos limpiando por medio de la bendita palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo, hermanos, que alguien nos quiera apoyar. Sí, Veo hermano, más hermanos. Adelante, hermano. dice, cuando nuestra vida cambia, a veces nos sentimos más pequeños. En muchas grandes ciudades del mundo hay rascacielos imponentes que dominan el paisaje. Desde lejos parecen edificios modestos, casi insignificantes, pero mientras uno se acerca, descubre una verdadera grandeza y se da cuenta de lo pequeño que es en comparación. Así ocurre también en la vida espiritual. Cuando estamos lejos de Jesús y no cultivamos comunión con Él, podemos sentirnos buenos o suficientes, pero cuando nos acercamos a su presencia, comprendemos nuestra pequeñez, reconocemos nuestra condición y entendemos cuánto necesitamos caminar con Él. Juan 14:6. Ya, hermano. ¿Sí? ¿Lo va a explicar algo, hermano, o va? Este, hermano, pues aquí, pues considero que está muy claro lo que da a entender Juan 14:6, que se viene explicando, ¿no? Que Jesús, pues es el camino, ¿no? Que es el único medio para llegar al Padre. Y Jesús dice es la verdad absoluta y la revelación de Dios al hombre. Y nos dice Jesús es la vida, es la fuente de la vida eterna y la salvación. Entonces, considero que, pues sí, a mí en lo personal me pasa mucho esto, ¿no? El entrar a estas lecciones, pues nos ayuda a entender, pues estos versículos que muchas veces
si los lee uno, vaya, son versículos que no se pueden leer de corrido. Entonces necesitamos acercarnos para entender lo que se nos explica y aquí pues, insisto, pues nos da a entender que Jesús es el verdadero camino para llegar a Dios. Así es. Fíjense, miren, dice, sí, hermano, gracias. Dice, bueno, nuestra vida cambia, a veces nos sentimos más pequeños. En muchas grandes ciudades del mundo hay rascacielos imponentes que dominan el paisaje. Desde lejos parecen edificios modestos, casi insignificantes, pero mientras uno se acerca, descubre su verdadera grandeza y ve cuánta de lo pequeño que es la comparación. Así ocurre también en la vida espiritual, cuando estamos lejos de Jesús y nos cultivamos comunión. Bien, hermanos, también vamos a ver algo, ¿verdad? Que puede suceder, ¿verdad? Vemos en Daniel capítulo 4. Si lo quiere leer mi hermano, o ya lo conoce, dice Daniel capítulo 4, 29 al 32. Lo estaba aquí buscando, Daniel 29. Dice así, si lo tienen, hermanos, Daniel 4, 29, 32. A cabo de 2 meses, andando, paseando sobre el palacio del reinado de Babilonia, habló el rey, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y la gloria de mi grandeza? Dice, y aún estaba dice, y aún no estaba, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo y así dice, Reina Nabucodonosor, el reino te es traspasado de ti, y entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán, y hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, a quien quisiere se lo da. Hermanos, pues aquí nos da una experiencia, hablaba de aquí, no sé si esté mal, cuando nuestra vida cambia, ¿verdad? Nos sentimos más pequeños, hermanos, pero sabemos que lo que el Señor nos está dando, nos da todo o lo que vemos de otras personas que hacen cosas grandes, como veíamos, dice, cuando cambia, cuando vemos algo que alguien ha hecho más o vemos cosas mayores, hermanos, nosotros a veces puede suceder en nuestro ser, ¿verdad? Que nos hacemos más pequeños, pero sabemos que todo está dado por nuestro Dios. Dice Isaías 66 versículo 2. Isaías 66 versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas aquel que miraré, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjese que todo esto es de Dios, todo, pero el que Dios ama, al que es pobre y humilde de espíritu. Bueno, no, ya sabemos de que no está hablando de una pobreza, pues, eh, de económica, ¿verdad? Sino al que no se exalta, no se eleva, no se siente mayor que los demás, ¿verdad? Porque hacían una semejanza de los fariseos, que muchos pueden sentirse mucho mayores y creer, o a veces nosotros podemos decir, me cohíbo porque está tal persona, tal esto, o a lo mejor nos puede pasar, hermanos, cuando predicamos o estamos evangelizando, se nos llega a acercar una persona con mucha oratoria o que conoce mucho la escritura, y nosotros podemos observar y a lo mejor nos podemos hacer pequeños y pensar, no, esta persona sabe mucho mejor y no voy a poder yo. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro Dios es el que va a trabajar en nosotros para darnos esa fortaleza y esa guía, ¿verdad? Siguiente párrafo, hermanos, que nos quiera apoyar. Eh, ¿Cuántos hermanos tenemos, hermanos? Pocos, Sí, ¿verdad? hermano,
¿Puedo participar en esta lectura? Su nombre es hermano Roberto Jesús Roberto Jesús. Adelante, mi hermano Roberto Jesús. dice, estar en comunión con Dios y Jesús no es orar de vez en cuando, no es leer la Biblia 5 minutos al día, no es hacer buenas obras aisladamente, no es ir a la iglesia solamente cuando podamos. La comunión con Cristo es una experiencia ininterrumpida, permanente, que involucra tres frases. ¿Las leo? Sí, adelante, hermano. Uno, oración. El apóstol Pablo dice, orad en todo tiempo. Dos, estudio de la Biblia todos los días. El punto número tres, ir y buscar personas para Cristo, no porque Dios necesita ayuda del ser humano, sino porque somos nosotros los seres humanos los que necesitamos predicar el Evangelio para crecer en la experiencia espiritual, para que seamos fuertes, robustos y en todo este proceso nos santifiquemos día a día. Amén. Pues aquí Así es. nos hace esta invitación de las formas en las que debemos estar en comunión con Dios, reconocer a Jesús, que es algo muy importante en lo espiritual, es nuestro ejemplo a seguir y siempre estar preparados a recibir el mensaje de nuestro Dios para poder compartir con aquellos que lo necesitan y que es importante involucrarnos siempre en las cosas de Dios porque esto es para vida eterna. Amén, hermanos, mi participación, adelante. Muy bien, hermanos. Bueno, dice aquí Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, para todas las cosas hay sazón y para todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Entonces, tenemos que tener un tiempo, hermanos, lo que aquí leía nuestro hermano, tenemos que tener un tiempo para la oración, para el estudio, para ir a buscar personas, porque para ayudar al ser humano, lo que yo les decía, necesitamos tener un tiempo también para predicar. Entonces, no cerrarnos y decir no se puede, ¿verdad? Porque sí se puede, hermanos, porque el Señor nos da un espíritu de fortaleza, no de cobardía. Entonces, hermanos, cuando hay algo que nosotros tenemos que aportar, no solamente es caer en un estado de confort, llegar a la iglesia y decir, pues yo ya vine, ya cumplí, y bueno, pues Dios sabe bien, bueno, es un ejemplo que espero no vaya yo a ofender a nadie, hermano, pero pues lo voy a tomar así, un ejemplo, ¿no? Que digamos que yo llegue y que digo, no, hermano, pues yo ya me tocó hacer esto, me tocó ya apoyé en esto, ya apoyé el otro, y ya lo demás que le toque a nuestro hermano. Hermanos, pues nosotros podemos dar el extra, no solamente caer en un estado de confort, decir, bueno, yo nada más llego a la iglesia, yo voy a hacer lo que me corresponde, y esto y lo otro, no, hermanos, tenemos que dar el plus, tenemos que cada día ser mejores, cada día ir creciendo, cada día demostrando nuestro hombre, como dice nuestro hermano ministro, su programa que dice el hombre interior, ¿no? Interior eh, el hombre interior, tenemos que irlo mejorando, hermanos, que no nada más sea una rutina, que lleguemos, veas como si yo llego, nada más llego a la banca y digamos, a mí me toca eh, recolectar la ofrenda y yo dije, pues ya es mi participación. Pero si se requiere, yo puedo aportar más, hermano. Si puedo ir, si el hermano, digamos, no vino, una hermana, hermano, pues hay que ir por un hermano a su domicilio y hay que irlo a traer o hay que ir por él, porque el hermano encargado lo traía. Entonces yo voy a decir, no, pues no, pues le tocaba al encargado, a él le corresponde. No, hermanos, si nosotros no está alguien y nosotros podemos hacer más, adelante, hermanos, hay que ir mejorando. Siguiente párrafo, hermanos, que nos apoyen, o ya creo ahí terminamos, ¿verdad? Dice, sí, ¿verdad? Ahí Fal- terminamos. Falta, Sí, falta la conclusión, hermanos. Si quiere la leo. a ver, Dice, hermanos, cultivemos estas actividades espirituales para que nuestra vida y la de nuestra familia sea una experiencia ininterrumpida de comunión con Cristo y llegar a agradar a nuestro Padre Celestial.
Pues bien, hermanos, dice Efesios capítulo 5 versículo 23 la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, ¿verdad? Dice, cultivemos las actividades espirituales. Es lo que yo les decía, hermanos, es cultivar las actividades y no, dejar el departamento varonil, hermanos, no sé, en mi caso, hermanos, cuesta un poquito de dificultad porque los hermanos, pues, eh, yo creo que ya no lo deberíamos de estar diciendo, hermanos, este, acérquense al departamento, acérquense, vamos a estudiar. Yo creo, hermanos, que debemos de ya saber nuestra responsabilidad, cultivarnos y sabemos que es un provecho, porque de esa manera nosotros damos un ejemplo. Si nos acompañan nuestros hijos, si nos acompaña una persona, ¿verdad? Dice, les decía Efesios 5:23, tenemos que ir cultivando esta enseñanza, pero con los ejemplos, ¿verdad? Efesios 5:23. Voy a leerlo, hermanos. Espero no me pase de tiempo, hermanos. Creo que ya me estoy pasando de tiempo, pero bueno, Efesios 5:23 dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Como cabeza, hermanos, a veces me da, eh, no, bueno, en mi caso, pues yo siempre me ha gustado la formación de la varonil, pero sí es importante, hermanos, que nosotros como cabeza, porque la femenil, las hermanas veo que son muy formadas, hermanos, y a veces no sé si nos confiemos que la femenil pues es parte, pilar fuerte, pero nosotros como cabezas también tenemos que tener nuestra participación. Dice Proverbios capítulo 31 15 al 21. Proverbios capítulo 31 dice así. Proverbios 31 verso 15 al 21, levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas, y consideró la heredad y compróla, y plantó una viña del fruto de sus manos, ciñó sus lomos de fortaleza y el esfuerzo de sus brazos. Dice, gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. Dice, aquí estamos viendo una expresión, y explicó y aplicó sus manos el uso, y sus manos tomaron la rueca, y alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve ni de su familia, porque toda la familia está vestida de ropas nobles. Fíjese que aquí nos da este ejemplo, las palabras del rey Lamuel, la profecía con la que le enseñó una madre, ¿verdad? Una madre que le da ese ejemplo y él lo pone en práctica. Hermanos, cuando nosotros escuchamos siempre los mandamientos de nuestro Dios, dice que debemos escuchar siempre el consejo de nuestro Dios, de nuestros padres, el consejo, y nosotros como hijos sabios tenemos que ponerlo por obra, como hijos verdaderos sabios, tenemos que aplicar la sabiduría. Se debe de ver que sí de veras hay sabiduría en cada uno de nosotros. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 1 al 4. Dice, oí hijos la doctrina de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque hoy os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, y delicado y el único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esto es lo que tenemos que aprender, que siempre la enseñanza tenemos que ponerla en práctica con sabiduría. Si nos decimos ser sabios, hijos de Dios,
tenemos que actuar como unos sabios, ¿verdad? No dejar la buena experiencia y que nada nos interrumpa de ser lo bueno, mis hermanos. Este, algo que falte, mis hermanos, o seguimos con las actividades que las quiera leer nuestro hermano ministro. Sí, hermano, para cerrar, dice aquí, actividad en la iglesia. En compañía del departamento varonil, realice una dinámica, 3 hilos de comunión. Formen 3 estaciones dentro del salón: oración, estudio bíblico y compartir la fe. En cada estación coloque una hoja grande donde todos puedan escribir. Los hermanos pasarán por cada estación y, de manera breve, anotarán una acción concreta que desean fortalecer en esa área para vivir una comunión ininterrumpida con Jesús. Al finalizar, reúnanse frente a las hojas y comenten cómo estas 3 prácticas, Dile, orar, dile. estudiar la Biblia y llevar el mensaje, sostienen la vida espiritual de un varón creyente. Concluyan orando para pedir constancia y un Mira, corazón dispuesto a caminar diariamente con Cristo. Actividad en casa. la actividad. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué hábito espiritual se ha vuelto intermitente en tu vida y necesitas restaurar para mantener una comunión permanente con Jesús? ¿Cómo puedes incluir en tu rutina diaria momentos reales de oración y lectura bíblica que fortalezca tu relación Sí. con Él? ¿Qué acción concreta realizarás esta semana para compartir tu fe, recordando que el crecimiento espiritual también se afirma cuando llevamos el Evangelio a otros? Bueno, esas son las dinámicas, hermanos. Así es, mis hermanos, pues vamos a, yo creo que ya sabemos de reflexionar de las dinámicas y vamos a leer. Ahí tenemos lo que dice segunda carta de Tito, hermanos, si da tiempo leerlo, y si no, pues bueno, anótenlo si lo quieren anotar. Según la de Timoteo, perdón, capítulo 3 14 al 15. Esto te Lo leo, escribo. Sí, hermano, adelante. sí, lo leo rapidísimo. Dice segunda de Timoteo 3 14 15. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos. Ahí hablamos de la sabiduría. Hermanos, si no aplicamos nosotros las cosas con sabiduría y hacemos de una manera, pues se nos va a tratar como infieles, que no estamos haciendo fieles a la que nos ha enseñado la Escritura, ¿verdad? Dice que desde niños hemos aprendido, pero también, hermanos, podemos ver que como nosotros cuando llegamos a la iglesia, en mi caso, hermanos, yo, yo no nací en la iglesia, hermanos, pero llego como un niño, ¿verdad? Llego como un niño y cuando un niño me van enseñando por medio de los ministros, por medio de los hermanos, por medio de todo, hasta de la congregación, comienzo a tener un crecimiento. Entonces, lo puedo tomar, no sé si no esté correcto, hermanos, pero ese crecimiento que vamos obteniendo nosotros se va viendo, ¿verdad? Porque también el apóstol Pablo, el apóstol comienza a decir, no se comporten no sean como niños, ¿verdad? Niños, pero también eh, como unos niños, podemos decirlo, berrinchudos, caprichosos, ¿no? Sino que tenemos que ser muy diferentes. Entonces, cuando va a haber un crecimiento, hermanos, habla pues en Isaías, pues que no se está hablando de un niño que le están dando la leche espiritual, ¿no? Sino que está hablando en la parte de nosotros, en lo que estamos obteniendo. O sea, cuando uno llega a que tenga madurez, aunque llegue ya con una edad, pero llegamos a la iglesia, llegamos como unos niños, llegamos hasta llegar a un crecimiento. Entonces, dices, desde que aprendiste desde la niñez y que hemos aprendido. En mi caso, ¿verdad? Los con buenos comportamientos, los buenos consejos de los ministros, las buenas acciones, las buenas cosas, desde igual, como dice, no sé si recuerdo que en Hebreos, que dice que veamos a nuestros pastores, veamos a aquellos hombres del ayer, lo que decía Jeremías 16, ¿sí? Ver esos pensamientos, esos caminos de la antigüedad que nos están
dejando también un legado importante, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues no sé si haya otra cosa que hacer, hermanos. Y ustedes me dicen, mi hermano ministro, Julio Silva. No, al contrario, amado hermano, agradecemos el trabajo, la dedicación, el sacrificio, hermanos, y el tiempo que nos regala para compartir esta lección. No nos queda más que hacer una oración para despedirnos y posteriormente la bendición. Le deseamos que el Eterno Dios lo siga bendiciendo en grande manera, hermano, y que todos los proyectos que tenga, hermanos, prosperen en gran manera. Igualmente, hermano ministro, gracias por sus palabras. Igualmente a todos mis hermanos, me da mucho gusto verlos, haber estado aquí y perdonen si tuve alguna falla, algún error. Este, eh, pero todo, hermanos, todo, que sea de un buen provecho, hermanos, porque todo lo que se ha hablado es por medio de la bendita palabra de nuestro Dios. Bendiciones pasa a vosotros, hermanos. Escuchamos la oración, los apoyamos. Si mi hermano Jesús nos puede llevar en oración, por favor. Pero misericordioso Padre Celestial, que habitas en la inmensidad de los cielos. Henos aquí, Señor, un puñado de hijos tuyos, a través de la distancia, congregándonos, Señor, para poder así honrar tu santo nombre. Hemos recibido de nuestro hermano este estudio más para poder así tener herramientas mejores para expresar en el día en que hemos de reunirnos con los varones de nuestras localidades. El cual, Señor, así sé con cada uno de nuestros hermanos, para que en los lugares donde ellos se reúnen también puedan tener esa fe ferviente y seguir expresándose de ti de la manera en la cual tú nos has enseñado. Síguenos guiando a través de tu espíritu, no nos dejes caer en tentación, sea así también con cada uno de tus obreros, tu pueblo Israel, nuestros congregantes, ponnos en tus manos para que nos sigas guiando. Señor, pues ponemos esta humilde oración juntamente con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a despedirnos con estas maravillosas palabras que nos hacen tener una gran confianza, hermanos, en el Dios eterno, por amor a su Hijo, que dicen así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Paso a vos, Pasa a hermano. vos, Paso a hermanos. vosotros. Paz a Hasta vos, luego. hermano Ismael. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasa a vosotros, Paso a vos, hermano. hermano. Paz a vos, mi hermano William. Gracias, hermano. Igual, por favor. Mi hermano Roberto, paz a vos. Gracias por Hasta luego. acompañarnos, hermanos, por compartir con nosotros su tiempo. Mi hermano Andrés, gracias. Mi hermano Jesús, mi hermano William, mi hermana, aquí hay una hermana que se llama Elisa y mi hermano Ismael, gracias. Si Dios nos da la oportunidad, nos vemos la semana próxima. Paz a vos. Paso a vos, Pasa a hermano. vos, hermano, para Paz a vos, hermano. servirles.